manera más bien temporal. En general lo que se recomienda es mantener ambientes templados y no cambios bruscos de temperatura ni tampoco bajas temperaturas. Las temperaturas bajas extremas también debilitan los mecanismos inmunitarios de nuestro sistema respiratorio. Beatriz, decíamos que habíamos pensado esta entrevista por lo que ocurrió la noche Sí. del jueves, ¿no? Que fue un sismo de gran intensidad, 7,3. Eso es un terremoto en cualquier parte del mundo. Claro que sí. Cualquier parte del Sí. mundo, lo que se vivió en el norte grande de nuestro país es un terremoto. Lo que pasa es que, afortunadamente, claro, nosotros tenemos una cultura sísmica y preparación, y en realidad los daños fueron mínimos para lo fuerte que fue este temblor. Es verdad, fue muy profundo, sobre 120 kilómetros de profundidad, y eso ayudó también a que los daños fueran menores. Hubo algunos rodados en algunos caminos, el camino, por ejemplo, entre Calama y San Pedro de Atacama, hubo algunos daños en algunos cuarteles de bomberos, por ejemplo. Lamentablemente falleció una persona que tenía problemas cardíacos, en fin, tenía algunos antecedentes, y es por eso que queremos saber hay una suerte de kit, ¿no? Hay también algunos tips interesantes que hay que tener en cuenta, considerando que somos un país sísmico, que tenemos una cultura, que sabemos que en cualquier momento puede venir un temblor grande en cualquier zona del país prácticamente. ¿Qué podemos decir de eso, Beatriz? Sí, mira, es muy importante tocar este tema porque efectivamente vivimos en uno de los territorios del planeta con más movimiento y no solamente con más movimiento, sino con más destrucción o los temblores más complejos y agrestes, ¿ya? Por lo tanto, es súper importante, bueno, lo que pasó ahora en Antofagasta es un aviso, una situación muy compleja, pero todos tenemos que estar, todo Chile tiene que estar preparado. Y bueno, el CENAPRED recomienda que frente a estas emergencias tengamos preparado en casa un kit de provisiones básicas y que este más o menos contemple unas 72 horas de autonomía, ¿ya? Este kit idealmente esté preparado en un bolso de fácil acceso, que todos conozcan su contenido y también no esté en un lugar encerrado con llave o que no sea un cajón con candado, no, que sea un bolso, una mochila, porque efectivamente tenemos que prepararnos. Y este kit, no solamente el kit que debe incluir la familia, sino que también, como ya tenemos esta cultura sísmica, a nivel familiar tenemos que entender que la respuesta tiene que ser mesurada y planificada, ¿ya? Y para eso nos tenemos que reunir en familia y ponernos de acuerdo también cómo nos vamos a ordenar o cómo nos vamos a organizar, cuáles van a ser los roles de la familia, sobre todo cuando hay niños pequeños o personas mayores, y también cuáles van a ser nuestros puntos de encuentro, sobre todo si yo vivo en un lugar en donde tengo riesgo de tsunami y tengo que evacuar, ¿ya? Entonces, eso también es muy importante, aparte del kit, quería destacarlo, ¿ya? Que nos tenemos que organizar con un plan de emergencia familiar, ¿ya? Y eso tiene que ser una conversación antes incluso de preparar el kit. Luego, este kit idealmente, como dije, tiene que tener unas 72, 2, 3 días de autonomía, en donde nosotros describimos 3 áreas que tiene que contener en el interior este kit. Higiene y salud es un área, seguridad y comunicación, alimentación e hidratación, ¿ya? En el área de higiene y salud debemos tener dentro de este bolsito un botiquín de primeros auxilios básicos, ¿ya? No exceder en cosas sofisticadas, pero sí aquellos elementos mínimos, sobre todo aquellos medicamentos de uso familiar o Claro. uso crónico, ¿ya? Sobre todo las personas que están usando Beatriz, medicamentos crónicos. Sí. ¿sabes una consulta y Álvaro, algo que pasa mucho? Que personas tienen el kit de emergencia, tienen la linterna con pilas y no pasa nada en un periodo de tiempo grande y después llega el terremoto o algo y las pilas están revenidas, el kit está malo. Típico. Entonces, ¿cada cuánto tiempo a lo mejor es recomendable, Beatriz, revisar el kit, actualizarlo? Porque claro, a veces pasan periodos de tiempo grandes en que no hay nada. Claro. Considerando la situación de desastres de nuestro país, por lo menos una vez al mes tenemos que estar frecuentemente. Esta es parte de nuestra cultura, de nuestra forma de vivir de los chilenos, ¿ya? Y eso tiene que ser parte de nuestra rutina mensual, ¿ya? Porque si no nos pasa exactamente eso, y Claro. no nos tiene que pasar eso.
Sí, ¿Ya? estamos hablando de salud, claro, los remedios que son más habituales, me imagino que también hay algunos elementos de primeros auxilios. Exacto. La idea, ojo, aquí con los remedios, nunca automedicarse. Por lo tanto, estos remedios son los que efectivamente han sido indicados por el médico o efectivamente se utilizan de manera segura en casa porque fueron controlados o indicados por un médico. ¿Ya? Eso es muy importante. También debemos en el área de higiene y seguridad incorporar mascarillas desechables, guantes, alcohol gel o spray, papel higiénico y toallitas húmedas, toalla de género o de papel también puede ser, y artículos de aseo familiar como jabón para las manos, pasta de dientes, etcétera. Bolsas de basura también, súper importante. Cloro o tabletas de cloro para purificar agua también podemos incorporar en este. En el ítem de alimentación e hidratación, aquí tenemos que cautelar de que tenemos que alimentarnos e hidratarnos por un periodo, por lo tanto se recomiendan los alimentos no perecibles, enlatados, frutos secos, barritas y también agua, idealmente en botellitas para que sea fácil de traslado. Esta área hay que pensar en cuántos integrantes de la familia tengo respecto a la cantidad de alimentos que voy a incorporar, ¿ya? Y en el ítem de seguridad y comunicación, porque también tengo que de alguna manera presupuestar de que voy a estar incomunicado y de alguna manera tengo que resguardar la seguridad de mi familia, puedo incorporar también frazadas o mantas, linterna o radio portátil, idealmente con dínamo o recargable con energía solar para que no tengamos que depender de electricidad, pilas o baterías también, velas o fósforos o encendedores, cargador de celular también con un adaptador idealmente para auto o batería portátil. Aquí es importante también, hay unos elementos que son herramientas todo en uno, multiuso, sí. Son pequeñas, que viene destornillador, abrelata, eso también es bien útil. Sí, total. Sí, y muy importante, llaves de repuesto de la casa y el auto, fotocopias de documentos de identidad de los integrantes de la familia, porque cuando ocurre esto uno no piensa que tenga que ir a buscar la billetera, la cartera, uno tiene que actuar de manera segura y tranquila. Y también dinero en efectivo, se recomienda que tengamos un poco, como para poder sobrevivir un periodo, porque probablemente van a colapsar los cajeros, tenemos que pensar en todos esos ítems. Sí. Y bueno, siempre pensar de que este kit va a estar en un lugar en donde yo puedo rápidamente actuar de manera segura, tomarlo y acudir con mi grupo familiar a un lugar seguro. Sí, bien completo el kit. Yo sumaría también, hay unos elementos, Gianfranco, no sé si los conoces, que son una suerte de linterna, es una barra, que además que son recargables, que duran mucho rato y que además permite, por ejemplo, cargar los celulares y tener ahí alguna disponibilidad mayor. Sí, y además también, no sé si lo dijo Beatriz, una radio. A veces ya no se utiliza casi la radio a pila. La radio a pila. Claro, sí. Por ejemplo, yo me acuerdo para el terremoto del 2010, muchos se subían al auto para escuchar la radio, pero claro, se te puede ir la batería porque uno quiere saber, estar comunicado, qué está pasando en otros lados, qué está pasando en la costa, puede haber alerta de tsunami, ¿no? Exacto, bueno, mucha de esa comunicación se dio así. En la clásica radio a pilas que tenía el papá para ir al estadio, ¿no? Esa es la típica. Exacto. Sí. Oye, ¿sabes lo que? Escuchando también, Beatriz, lo que planteabas, recordé en el colegio todos la información que existían, protocolos, incluso más de algún simulacro, la famosa Operación Daisy y otras, en términos de cómo prepararnos con detalles que son importantes a la hora de un sismo de gran magnitud. El tema de las puertas, por ejemplo, que siempre se trancan, que es lo primero que siempre hay que tener en cuenta para poder escapar, digamos, básicamente. Ubicarse en el dintel, ¿te acuerdas, Gianfranco, que era un clásico? Zona segura. Un clásico del colegio. Y ahí no tengo claro cómo se ha ido actualizando ese protocolo, si se sigue planteando de esa manera en los colegios, si hay que también hacer un refresh, un 2.0, una actualización de esos procedimientos. ¿En qué está eso? Exactamente, sí. En los colegios está delimitado y hay protocolos de seguridad que se van actualizando periódicamente, anualmente,
en relación a las recomendaciones que recibimos también de las distintas entidades de prevención de riesgo, las mutualidades, y eso es algo que tenemos que hacer de manera muy frecuente. En la Universidad de las Américas, donde yo trabajo, también desarrollamos planes de seguridad y hacemos ensayos. Hace muy pocas semanas acudí también a un ensayo de evacuación, que eso también nos ordena, después nos hace actuar con mesura y más tranquilos, porque ya sabemos cómo poder enfrentarnos a estas situaciones que son un poco riesgosas, nos asustan, y eso es algo súper humano, entender que los movimientos y algo que es intempestivo, para todos genera alteración. Entonces, cuando ya tenemos más o menos el plan ordenadito en la cabeza, tanto en los colegios, en las universidades, también como en la casa, yo también acá a mis hijos les explico que primero tenemos que esperar en una zona segura, que son normalmente los marcos de las puertas de las habitaciones, que pase el movimiento, porque el terremoto no daña. Finalmente lo que daña son los accidentes que ocurren tras las evacuaciones de manera no controlada, ¿ya? Entonces, luego que termina el movimiento, yo camino de manera segura, rápida, no correr, a una zona segura, que generalmente es la puerta de la casa o es un lugar en donde está delimitado, en donde yo no tengo riesgo a que si yo tenga el derrumbe de algo, etcétera. Entonces, es súper importante conversar este tema en los colegios, en las universidades, en los trabajos, sí, y también en las familias. Esto de hacer un plan de emergencia en la hora del té, en el almuerzo, un día, y planificar, ya, vamos a hacer esto, tal va a ser tu rol, sobre todo cuando hay niños pequeños o personas mayores que son dependientes. Absolutamente. Beatriz, ¿sabes qué? Recordaba que después del terremoto de 2010 se retomaron estos simulacros, se retomaron estos procedimientos, pero se nos van olvidando. Yo creo que la frecuencia es un elemento clave, y aquí cito la experiencia de Japón, que es un país que yo admiro muchísimo, que nunca olvida, que está permanentemente disciplinando a las nuevas generaciones, porque claro, un niño que hoy día tiene 5 o 6 años, no vivió el terremoto del 2010, no vivió tampoco el del 2015, ¿te acuerdas? El de La Serena, que acá fue fuertísimo, fue prácticamente otro terremoto, con tsunami, en fin. Entonces como que no lo tiene tan en la piel, entonces la frecuencia es un elemento importante. Sí. Exacto, sí, tenemos que estar constantemente, anualmente hablando, sobre todo, los niños tienden, después de cierta edad, ya son capaces de comprender, y tenemos que ir actualizando esa información y conversando el tema. Como decía, esto que ocurrió en Antofagasta es una señal para todo el país, ¿ya? Tenemos que estar todos preparados. O sea, ahora a Antofagasta le tocó, pero prontamente puede tocarnos a otra región. Y tenemos que ser también muy solidarios con lo que pasó con ellos, ¿ya? Yo creo que ellos